Cordial saludo, mi nombre es Juan Felipe Piedrahita Noriega. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta es la materia de Derecho Penal Especial y vamos a realizar un análisis de 3 sentencias. La primera sentencia es la sentencia SP921 del 2020, la cual registra en sus hechos al joven Cristian Camilo Correa Pinilla y la joven de iniciales M del MMS, quienes vivían en Manizales y en junio del 2009 se hicieron novios, cuando ella tenía 13 años y 7 meses de edad. Durante su noviazgo sostuvieron tratos sexuales en la casa de su madre, que en algunas ocasiones solo consistió en simples toqueteos y en otras el acceso carnal, los cuales se repitieron antes de que la menor cumpliera los 14 años. En esta sentencia, la Corte resuelve revocar el fallo condenatorio contra Cristian Camilo Correa Pinilla y en su lugar dictar el fallo absolutorio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Así como en concurso está también el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Estos delitos los encontramos consagrados en el Código Penal en sus artículos 208 y 209. Para entrar en contexto, el joven de 18 años fue condenado a 14 años de prisión por tener relaciones sexuales con su novia de 14 años cuando estaba terminando su bachillerato. El joven fue denunciado y condenado en segunda instancia a 14 años de cárcel por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La defensa apeló la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal debía definir si había delito en esta relación y si el joven era culpable. Afirmó la Corte que, aunque el consentimiento del menor de 14 años carece de eficacia jurídica, haciendo punible el acceso carnal tenido con él, no implica que su autor sea culpable. Para la Corte, este joven actuó bajo el consentimiento de que el trato sexual consentido por la menor y producto de la relación amorosa y estable que mantenían era permitido y por lo tanto no era punible. La menor fue la primera novia del acusado y este, a pesar de sus 18 años, no había iniciado su vida sexual al igual que ella. El joven, quien manifestó y afirmó que nunca pensó sacar provecho del noviazgo con la joven y mucho menos buscó su perversión. En segundo lugar, tenemos la sentencia SP 1793 del 2021. Como hechos presentados en la acusación, tenemos que a las 9 de la mañana del día 23 de agosto del 2015, la señora María Odilia Navarro Estizábal, quien en ese momento contaba con más de 70 años, acompañó a su hermana mayor Ercilia al consultorio de Carlos Enrique Ávila Barbosa, quien ejercía como médico acupunturista en la ciudad de Tuluá. Encontrándose en la sala de espera del consultorio, Ávila Barbosa se acercó a María Odilia, quien le manifestó que le aquejaban dolores en el cuello, por lo que propuso realizarle algunos masajes, haciéndola pasar al consultorio y recostándola sobre una camilla. En el curso de dicha terapia, el acusado comenzó a acariciarla en sus partes íntimas, procediendo a continuación a taparle la boca con una mano y, mientras le pedía que guardara silencio, sacó su miembro viril, le bajó parte de sus pantalones y le accedió por la vía vaginal. En primer lugar, el juez acudo encontró que la denunciante ofreció versiones contradictorias sobre el momento en que se produjo el acceso carnal violento, el cual ella denunció, especialmente en lo que respecta al episodio que, según dijo, el acusado la penetró por la vía vaginal, lo cual no pudo haber ocurrido cuando a poca distancia se encontraba la hermana de la víctima y la madre del acusado en la antesala del consultorio. Desde esta distancia ellos podían observar todo lo sucedido. De igual manera, estimó poco creíble que el procesado haya podido realizar todas estas acciones y de la conducta que le fue atribuida cuando debió valerse de una sola mano para ejecutar esta serie de acciones que lo condujeron, según la denunciante, a la realización del acoplamiento sexual.
Por último, se pone en duda las conclusiones de la prueba pericial de cotejo de ADN practicada a partir de las muestras halladas en el protector vaginal de la víctima, puesto que, según se advierten, existen defectos en la cadena de custodia que inciden en la autenticidad de la prueba. Así pues, lo que finalmente plantea el tribunal es la presencia de una duda probatoria fundada en la ausencia de actos de resistencia física o de manifestaciones verbales de contradicción o de auxilio, como indicadores de la aquiescencia de la titular del bien jurídico en la realización de la conducta sexual en la que se vio involucrada con el acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa. Como consideraciones, la Corte analizará los problemas jurídicos propuestos en la demanda que se declaró ajustada conforme a los parámetros del artículo 184 de la Ley 906 del 2004, de correlación con las funciones del recurso de casación en búsqueda de la eficacia del derecho material, el respeto a las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación de la jurisprudencia según lo establecido en el artículo 180 y idem. De esa manera, y la controversia y la discrepancia con la sentencia del tribunal se circunscribe a la apreciación probatoria de la declaración de María Orbilia Henao Aristizábal, quien sostuvo que la conducta sexual realizada por el acusado se llevó a cabo sin su consentimiento. Para finalizar, el Adquem basó su fallo en que la parte pasiva no se defendió ante el hecho, lo cual la Corte desmiente porque no necesariamente tenía que defenderse. La víctima podría encontrarse en un estado de shock, que es un estado en el que entra el cuerpo cuando no recibe aporte suficiente de sangre a los tejidos y por tanto no llega el oxígeno a los órganos para que estos realice sus funciones. Como resultado se produce un fallo multiorgánico. Por último tenemos la sentencia SP-107 del 2018, en la cual los hechos fueron que en el mes de mayo del 2011, en horas de la noche y cuando se hallaba dedicado el sueño, en una de las habitaciones del hogar juvenil campesino del municipio de Angelópolis, Antioquia, el adolescente de iniciales YJVB, de 14 años de edad, hasta su cama llegó Nelson Javier Castaño Sánchez, director de la institución, quien, sin forzarlo o amenazarlo, se ocupó de frotar por cerca de 30 minutos sus partes íntimas, hasta cuando el joven, que durante las maniobras adoptó un comportamiento pasivo, decidió abandonar el lecho y situarse al lado de un familiar acomodado en otra de las literas. Al día siguiente, acudió al afectado junto con dos de sus primos a reclamar el hecho a Castaño Sánchez, quien les entregó 60.000 pesos para asegurarse del silencio de ellos, no obstante lo cual, sometidos a los jóvenes a interrogatorio por parte de sus progenitores respecto al origen del dinero, terminaron por dar a conocer lo sucedido. Estos de inmediato denunciaron esto ante las autoridades. Esta sentencia tiene como finalidad revocar el fallo condenatorio y aprobar el fallo de absolución. Además, cabe resaltar que esta sentencia tiene particularidades importantes, donde se deben aclarar algunas conductas punibles para lograr imputar los cargos efectivamente correspondientes a la acción. De esta manera, cabe analizar los hechos a la luz de las tres conductas punibles objeto de discusión. Primero tenemos injuria por vías de hecho. Desde luego, el delito cometido no lo es el de injurias por vías de hecho. En tanto, lo ocurrido no representa apenas el sorpresivo u ocasional frotamiento de partes íntimas que anuló la posibilidad de respuesta del afectado, ni el hecho puede estimarse solo un agravio lesivo del honor del menor. Los hechos que procesalmente se han estimado y que han sucedido verifican que desde un comienzo existe un ámbito completo de intimidad cuando el procesado toma lugar en la cama del menor y se ocupa de asistir su miembro viril y someterlo a frotamientos reiterados donde hay una connotación eminentemente sexual que se prolongó por cerca de media hora. Esto supera por mucho las fronteras de lo que la jurisprudencia
de la Corte han considerado injurioso. Como segunda conducta punible tenemos el acto sexual violento. Esta connotación penal la condiciona al modo violento. Así, en una inicial imputación, que después fue anulada, se atribuyó al acusado el delito de actos sexuales con menores de 14 años, por estimarse que la víctima aún no había llegado a esta edad, y de esta manera quedaría desechada la violencia como medio. Pero al determinar que el afectado tenía más de 14 años a la fecha de los hechos, de nuevo se formuló imputación, y allí la fiscal del caso atribuyó al indiciado el delito de acto sexual violento agravado, fundando la violencia, no en un hecho físico, sino en el que el joven no había permitido que él realizara estos actos en él, es decir, que se vuelve violento solamente porque el joven no quería. Luego, al determinar que el acusado, por ocuparse en calidad de director del hogar juvenil campesino al que pertenecía la víctima, le daba particular autoridad sobre ella, configurando la causal de agravación referenciada en el numeral 2 del artículo 211 del Código Penal. Además, la Fiscalía argumenta que se realizó un tipo de violencia psicológica a partir del momento en el que la persona empieza a desarrollar un acto que no fue consentido, resumiendo que el acusado se aprovechó de su cargo y se acostó al lado del menor y lo sometió a vejámenes sexuales. La tercera conducta punible es el acoso sexual. El tribunal impuso que no es posible ratificar la condena por el delito de acoso sexual por dos razones fundamentales. La primera es que los hechos despejados refieren una conducta ajena al acoso, dado que se materializó una efectiva intromisión en la intimidad del afectado, propia de verdaderos actos sexuales. La segunda es que probatoriamente se demostró que la condición de director del establecimiento de acogida de Nelson Castaño Sánchez no fue el actor que condujo a que el menor dejara de oponerse a las maniobras salaces del acusado. Dado que nunca se determinó ni formal ni materialmente cuál es el factor de violencia que encierra, se resume que la Corte no puede condenar por el delito objeto de acusación. Tampoco es posible condenar por el delito de injuria por vías de hecho, en atención a que este delito es ajeno a lo sucedido. Lo anterior conduce que se deje con plenos efectos el fallo absolutorio de primer grado y el Tribunal de Medellín cancela las órdenes de captura emitidas en contra del procesado con ocasión del fallo de condena expedido por esa corporación.